Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 28 de diciembre del año 2022 y estamos en la jornada del último miércoles del año. Así es que hoy será el último estudio bíblico que tenemos durante este año y el próximo miércoles ya será el año 2023. Así que como dice nuestra pantalla allí, le damos ya la bienvenida a ese año 23 que será el que nos gobierne durante todo un año más. Así es que bienvenidos a nuestra jornada de estudio bíblico y de oración, como hacemos cada miércoles a esta hora de la tarde. Iniciamos recordando algunas actividades que están suspendidas o que han sido modificadas para efectos de la celebración de la Navidad y el Año Nuevo. En primer lugar, mencionamos que la Unión Femenil Misionera reanuda sus actividades el jueves 5 de enero. Así que por lo pronto, mañana no se preocupen, las damas que quieran participar, pues absténganse de venir porque no habrá nadie aquí en el templo. Solamente estará un zombie aquí atendiendo y no creo que quieran verlo. También la escuela dominical del próximo domingo está suspendida para efectos de tener solamente el culto en el primer día del año. 1 de enero, domingo que viene, iniciamos con culto y no tendremos escuela dominical en la mañana. Así que esos son los recordatorios que tenemos para iniciar y ahora vamos a la primera sección de nuestro estudio bíblico de día miércoles y es la oración. Bueno, empezamos con los motivos de oración y en primer lugar pues seguimos orando por la familia Peña, por consuelo para cada uno por la partida de Mary Peña. Pero también indicarles que la hermana Marta, la hermana Ruth, la hermana Lupe se enfermaron con COVID. Ya las tres están negativas, en franca recuperación, pero el domingo pasado no pudieron estar aquí precisamente por eso. La hermana Graciela Salazar también, ella se está recuperando bastante bien, pero es motivo también de oración en esta tarde. Cristina Segura y su corazón. Jesús Piedra, el hijo de nuestra hermana Eva, ella nos pide que sigamos orando por él. Susana Pereira y su tratamiento, la hermana Silvia Álvarez, allá en Santiago de Chile, estable. Lupe Fong, también para que el Señor la siga consolando y llenando su corazón de gozo. Luz Emilia Azcárate, hermana de la hermana Deida, Abraham Escobar y su familia, especialmente por sus hijas. Elidio y María Camacho, que también han estado bien enfermos ambos, pero parece que están en vías de recuperación. Julio Esquivel, una médula ósea para este niño, este jovencito, es verdaderamente un milagro del Señor si llega uno. Pilar García y su salud, también Marta Sayas, sobrina de la hermana Graciela, que está en tratamiento de cáncer. Deida Márquez y un trabajo. Y nuestro querido hermano Ramón y su mamá, que están pasando también por un difícil momento de salud. Así que esos son los motivos de oración para este día. Si usted tiene un motivo, pues agréguelo al momento de orar, sabiendo que nuestro Dios en su misericordia y su amor generoso va a tomar en cuenta cada una de estas peticiones. Vamos al Señor entonces para orar en esta tarde. Padre bueno, te damos gracias porque tenemos esta herramienta preciosa que tú nos dejaste, que es la oración, para poder estar en comunión contigo, para expresarte nuestra gratitud, nuestra adoración, pero también para mencionar aquellos motivos que queremos que tú tomes en cuenta y que respondas a cada una de esas necesidades. Señor, tu palabra nos enseña claramente que tú sabes todas las cosas. Y si sabes todas las cosas, entonces la pregunta a veces es, ¿por qué oramos? Bueno, porque tú también nos enseñas, Padre, de que la oración es reconocer la necesidad del Creador en nuestra vida y de esa manera confesamos que no solamente eres un Dios, sino que también podemos confiar en ti y hacerlo con absoluta honestidad y claridad. Y de ahí en adelante la fe se encarga de conectar todos estos motivos y tú, Señor, te encargas en responder cada una de nuestras peticiones de nuestro corazón. Así que,
Padre, tú ya has escuchado la lista que te hemos presentado esta tarde. La familia de la hermana Mary Peña, seguimos orando para que tú les consueles a cada uno, pero también se suma a esto, Señor, dificultad que tuvieron con su salud. Parece que precisamente durante uno de los servicios de fallecimiento de la hermana Mary Peña, pero Señor, gracias porque tú has provisto no solamente las vacunas, sino también la medicina necesaria medicamentos necesarios para que ellas estén mejor. Las ponemos en tus manos a cada una de ellas. Oramos también por nuestra hermana Cristina y su corazón, Jesús Piedra y su necesidad tremenda de salud, Susana Pereira y un milagro en el tratamiento del cáncer, Silvia Álvarez allá en Chile, para que tú, Señor, la tengas en el hueco de tu mano y las sigas bendiciendo. Lupe Fong, consuelo y gozo. Luz Emilia Azcárate, hermana de nuestra hermana Deida, para que tú también le des de la salud y de la vida que ella tanto ha pedido. Por Abraham Escobar y sus hijas, Elidio y María Camacho y su total de recuperación. Don Julio Esquivel, este jovencito, Señor, que necesita verdaderamente un milagro de parte tuya, porque no se trata solo de una donación de médula, sino de una donación de una médula que sea totalmente compatible para él. Señor, también pedimos por Pilar García para que le des paciencia en la espera de sus resultados y que pronto haya buenas noticias para ella. Marta Saya, sobrina de nuestra hermana Graciela, en su pronto viaje a Houston para recibir tratamiento también con su enfermedad. Nuestra hermana Deida Márquez la ponemos en tus manos y por supuesto también ponemos a Ramón y a su mamá en tus manos en este tiempo de enfermedad. Señor, tú eres el dueño de nuestra vida, eres el soberano sobre nuestras propias voluntades. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos y nos sometemos a lo que tú decidas en cada motivo que hemos mencionado. Solo, Padre, te pedimos que tomes en cuenta el ruego de nuestros corazones, la fe con que estamos orando y de esa manera tú respondas como tú solo sabes hacerlo, siempre de la mejor manera. Padre, también te pedimos que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones al plantearnos una pregunta muy importante al terminar este año y aprontarnos a un nuevo año. Y que tu palabra hable a nuestros corazones con precisión, de tal manera que al iniciar un nuevo año podamos confiar plenamente en ti en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, Padre, danos tu bendición, porque lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Muy bien. ¿Cuál es el tema para esta tarde? Un tema que anunciamos el domingo, por supuesto, está publicado en el boletín también, y que hemos titulado de la siguiente manera: Estudio Bíblico, como cada miércoles a las 7 de la tarde, y con el tema ¿podemos confiar que durante el año 2023 Dios tendrá el control? Porque yo no quiero que un huracán tenga el control, no quiero que un terremoto tenga el control, no quiero que un tifón al otro lado del mundo tenga el control, sino que Dios en su soberanía tenga siempre el control de todas las cosas. ¿Podemos confiar que durante este nuevo año Dios tendrá el control? Bueno, para empezar, a mí me parece esta una pregunta trascendental. Razón. Bueno, estamos a algunos días y horas para despedirnos de este año 2023 e iniciar un nuevo año. La pandemia del COVID-19 ha disminuido, pero no ha desaparecido. ¿Vendrá otra cosa en el año que ya se nos aproxima? Si miramos los titulares de los periódicos, vemos crisis financieras, vemos asuntos de trabajo, el petróleo parece que no logra estabilizar su precio, el coronavirus sigue haciendo estragos en distintos países, también el mundial que alegró nuestros días por algunas semanas, pues ya terminó también. Todo esto
además de cosas desoladoras que enfrenta nuestra sociedad en distintas partes del mundo, nos lleva a lo siguiente. Podemos confiar plenamente en que Dios tendrá el control durante el año 2023. Así que antes de que podamos responder a esta pregunta, quiero presentar cuatro inquietudes que deben ser resueltas para poder tener una respuesta. Y la primera es esta. ¿Realmente Dios tiene el control? Porque si vivimos y repasamos lo que pasó en el año 2022, esta mañana justamente escuchaba un comentarista que decía que se vaya pronto el 2022 porque no ha sido un buen año. Bueno, ¿será que Dios no tuvo el control durante el 22 o sí lo tuvo? Segunda pregunta, ¿cuánto control tiene? ¿Cuánto es lo que Dios controla de todas las cosas? En tercer lugar, si Él no tiene todo el control, entonces, ¿qué o quién tiene todo el control o lo que resta de control? ¿Quién lo tiene? Y finalmente, ¿cómo puedo aprender a confiar que Él, o sea, Dios, tiene el control y descansar en esa verdad? Cuatro preguntas realmente muy importantes que vamos a cubrir cada una de ellas buscando la dirección del Señor en su palabra y respondiendo específicamente a estas preguntas. Comencemos con la primera, por supuesto. Primera pregunta, ¿Dios está realmente en control? Bueno, para empezar, el concepto de estar realmente en control se conoce en la Biblia y en nuestra teología cristiana como la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Dios tiene el control sobre todo, sobre todas las cosas, sobre todos nosotros, sobre toda su creación, sobre todo. No hay excepción. Nada nos da fuerza y confianza como el tener una comprensión de la soberanía de Dios. Él en su soberanía ha establecido ciertos principios y ciertos fenómenos y ciertas acciones que ocurren con una precisión sagrada cada día del año. Precisión que conocemos y lo conocemos tan bien que podemos anticipar lo que va a ocurrir en el movimiento de este planeta, por ejemplo, casi segundo a segundo. La soberanía de Dios entonces se define como su control independiente y complejo y total sobre toda criatura de nosotros, sobre los animalitos, sobre la creación, el clima, los animales, en fin, sobre todo, Él realmente está sobre toda circunstancia en cada momento de la historia. Eso es lo que Dios hace en controlar todo lo que su creación se pregunta. Por ejemplo, otro detalle más. Ahí en los evangelios nos encontramos con una declaración donde se nos dice que ni siquiera una hoja de un árbol, el pétalo de una flor, cae a la tierra sin que Dios lo haya permitido. Así que, sujeto a ninguno, influenciado por nadie, absolutamente independiente, Dios hace lo que quiere, solo lo que le plazca y siempre como le plazca. Esa es la soberanía de Dios. Esto quiere decir que Dios está en control de cada ser, de cada molécula de su creación, de cada planeta, de cada universo, de todo aquello. Dios está en control. Y en cada momento, todo lo que ocurre es causado o permitido por Él para sus propios propósitos. Así que esa es la realidad. Ahora, ¿qué base bíblica podemos usar para sostener todo lo que acabamos de decir? Isaías 14:24 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado.
¿Quién podría decir esto si no es el Dios soberano? Se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Solo el Creador tiene esa capacidad de decir con esa seguridad quién tiene realmente, como dijo por ahí un gran filósofo, el sartén por el mango. Dios es el soberano. Nada es aleatorio o llega por casualidad, especialmente en la vida de los creyentes. No, nada llega por casualidad, ni porque, se salió una estrella del lugar y por eso te cayó en la cabeza. No. El Señor tiene un plan, un propósito. Él estableció un plan, como digo, y esa es la realidad. Esto significa el deseo de hacer algo de una manera deliberada. Dios siempre tiene un pensamiento deliberado para cada quien, para cada creación, para cada animal, para cada molécula. Él es el soberano. Esto significa que el deseo de hacer algo de manera deliberada es parte de su voluntad. Y Dios ha decidido hacer lo que va a hacer y nada ni nadie se interpondrá ni se interpone en su camino. Fíjese lo que agrega Isaías ahí en el capítulo 46, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo no puedo decir eso. Y si lo digo, pues todo el mundo se ríe de mí. Y cualquiera que se atreva a decirlo, pues nos reímos de él o de ella, porque así es la realidad. Solo Dios tiene esa soberanía. Solo Dios tiene esa capacidad. Este es nuestro poderoso y resuelto Dios. Ese es el Dios en que usted y yo creemos. Ese es el Dios en el cual hemos depositado nuestra confianza y nuestra vida, porque Él está en control de todo. Y esto nos debería traer un tremendo consuelo a todos. Y un tremendo consuelo y una tremenda ayuda para aliviar nuestros temores sabiendo que Dios está en control. Ahora, vamos a la segunda pregunta. Pero exactamente ¿cuánto control tiene Dios? Queremos un poco más de información acerca de eso, de cuánto control tiene Dios. Porque a lo mejor, pues, si esto se cae sin querer queriendo de la mesa, o entonces será que Dios ya no tiene totalmente el control, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega este control que Dios tiene? La soberanía total de Dios sobre toda la creación directamente contradice la filosofía del teísmo abierto que afirma lo siguiente. Fíjense lo que afirma esta filosofía. Teísmo abierto, o sea, el creer en un Dios, pero lo creemos de una manera así tan amplia que realmente no precisamos qué cosa es exacta. Por eso la declaración del teísmo dice así: Dios no sabe lo que va a suceder en el futuro más de que lo que nosotros sabemos, por lo que tiene que estar cambiando constantemente sus planes y reaccionando frente a lo que las criaturas pecaminosas hacen o hacemos mientras que ejercitamos nuestro libre albedrío. Es decir, ellos piensan que Dios se va ajustando a lo que va sucediendo. Entonces, si resulta que le salió una tormenta muy grande, ya nos da un break, nos da un descansito entre un mes y otro o una semana y otra y se va adaptando. De repente hay una tragedia con un gran terremoto en algún lugar del mundo y entonces cayeron muchos edificios y hubo mucho daño, entonces dice, bueno, la próxima lo voy a hacer un poquito más calmado. No. Esa es una filosofía que contradice abiertamente lo que acabamos de decir, que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Así que esto nos deja algo muy claro. Lo primero que nos deja muy claro es que Dios no está
esperando ni tratando de averiguar qué es lo que va a ocurrir en la medida que se desarrollan los acontecimientos. No, 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 no. No es así. Activa y continuamente Dios está dirigiendo todas las cosas aquí y ahora. Y ese aquí, que hoy marca un momento en este lugar, ese mismo ahora, aunque esté al otro lado del planeta con otro horario, marca el mismo tiempo para Dios, porque Dios es soberano. Pero pensar que Él necesita de nuestra cooperación todavía, o sea que Él va a reaccionar con lo que nosotros hagamos, eso nos pone en un lugar de tanta soberbia que para mí resulta absolutamente imposible tomar en cuenta ese argumento. Es como que si nosotros fuéramos a la par de Dios, o lo que es todavía más orgulloso, que somos un poquito más que Dios. Así que el ejercicio de nuestro libre albedrío para llevar a cabo sus planes nos pone en control sobre Él, cosa que no puede ser, no puede ser. ¿Dónde hemos escuchado esta reacción de que el hombre podría tener cierta influencia sobre Dios o cierta capacidad superior sobre Dios? ¿Dónde hemos escuchado esta tremenda mentira? Me detengo unos segundos para que piensen. ¿Quién usó esa mentira? Parece que alguien ya lo adivinó o lo recordó. Es una repetición de una vieja mentira que Satanás le dijo a Adán y a Eva cuando los estaba convenciendo de que que consultaran ese árbol que Dios pidió que no se tocara, que no se mirara, que no se usara. Sin embargo, como parte del truco de Satanás, dijo, bueno, si ustedes comen de ese fruto, van a ser igual que Dios. ¿Se acuerdan? Es decir, y eso el ser humano lo ha tenido siempre en su naturaleza, como que podemos llegar a ser como Dios. En el jardín del Edén ocurrió ese incidente. Nuestras voluntades son libres solo y solo en la medida en que Dios así lo permite. Porque cuando nos ponemos soberbios, el Señor puede hacer, así como usted y yo hacemos con una hormiga que anda fastidiando, así puede hacer con nosotros. Porque Él es el Rey, Él es el soberano, Él es el que está sobre todos nosotros. Así que, ahora, si le pareció que mi ejemplo con la hormiguita pues fue muy brusco, o con la mosca que le damos con un matamosca con toda la alevosía y ventaja, bueno, observe bien lo que dice el texto de Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Porque el que le llegue a decir ¿qué haces? Será como nada, será como la hormiguita, será como la mosca, será como ese microbio que lo atacamos con antibiótico y se desaparece. Así es el poder de nuestro soberano Dios. Así que el libre albedrío del cual disfrutamos es un privilegio, pero este nunca va a triunfar, ni menos va a modificar la voluntad y la soberanía de Dios. No nos confundamos. El Dios soberano es el único que tiene el control. Ahora, si alguno en la tercera pregunta le queda un espacio de duda en cuanto a si él no tiene todo el control, entonces qué o quién lo tiene, es la pregunta tercera que tenemos para responder. Algunas personas encuentran muy interesante y tal vez hasta divertido pensar que Satanás tiene el control sobre una cierta cantidad de vida
y que Dios está constantemente revisando sus planes para acomodar los trucos de Satanás. Y cuando ese pensamiento viene a nuestra mente, debe venir inmediatamente a nuestra mente también la historia de Job, donde Job fue puesto a una tremenda prueba, pero Dios autorizó a Satanás a que él tuviera cierta participación en el sufrimiento que Job iba a padecer. El libro de Job es una tremenda ilustración muy clara de quién tiene el poder soberano y quién no lo tiene. Así que aquí vamos a encontrar un ejemplo muy claro de que simplemente eso que Satanás usó con Adán y con Eva para tentarlos y que lo sigue usando con buena parte de la creación, porque todavía hay algunos que se la creen, ¿verdad? Y caen en la trampa de Satanás. Lo cierto es que el Señor y solo nuestro Dios tiene todo el control en todo momento, en toda circunstancia, y no hay nadie, ni siquiera Satanás, que tenga una porción de control en algo, más que lo que Dios le permite hacer. Satanás vino a Dios y de hecho dice lo siguiente: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Así que, ¿qué hizo realmente Dios? Dios le dio permiso a Satanás de hacer ciertas cosas con Job, pero no más que eso, no más que lo que fue autorizado por el Señor. Entonces, eso nos lleva a otra pregunta. Entonces, ¿Satanás podría haber hecho más que eso? Y la respuesta es muy clara: no pudo. Porque el Señor le fijó un límite, le dio un permiso, pero muy parcial. Y aunque era suficiente para haberlo hecho pecar, haberlo hecho dudar a Job de su fidelidad al Señor, él no cayó en la trampa. Por el contrario, se mantuvo firme y victorioso frente a las tentaciones de Satanás. Esto quiere decir que Dios tiene el control de Satanás y de sus demonios que intentan frustrar los planes de Dios en cada momento. Así que Él permite ciertas cosas, como cuando usted o yo somos tentados por Satanás. Bueno, Él fija la intensidad, Él fija el tiempo en que vamos a ser tentados, y cuando Satanás se pasa 1 milímetro de la raya, según lo que Dios ya estableció, Satanás es anulado en su malévolo plan. Satanás sabía desde el Antiguo Testamento que el plan de Dios era que Jesús viniera a la tierra, que fuera traicionado, que fuera crucificado y que resucitara, y que de esa manera ofreciera salvación a millones y millones de personas. Y si hubiera alguna forma para evitar que eso pasara, ¿no creen que Satanás ya lo habría hecho y lo habría logrado? ¿Pero lo logró? Absolutamente no. Absolutamente no. Si Satanás hubiera hecho que tan solo uno de los cientos de profecías sobre el Mesías no se hubiese cumplido, todo habría colapsado. Pero, ¿se dejó de cumplir alguna de las profecías que el Señor a través de sus profetas le entregó al ser humano? Ninguna. Porque ese plan es perfecto. Y por ser perfecto, ningún eslabón dentro de esa cadena, de ese plan, va a estar fuera de lugar, va a faltar. No, siempre el plan de Dios se cumple a cabalidad. Plan que se realiza, en otras palabras, exactamente como Dios lo ha planeado. En la forma que desde el principio y hasta el final el Señor lo estableció. Y Satanás no podía hacer nada al respecto. Aunque recibió el beneplácito de Dios para poner a prueba a Job, Job salió victorioso y por lo tanto Satanás salió derrotado, porque no lo pudo hacer caer, no lo pudo hacer que negara a Dios,
No pudo hacer lo que Job perdiera su esperanza y su fe en nuestro soberano Dios. Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23 también es clave para hacernos entender que ni el pasado, ni el presente, ni el futuro están fuera del plan de Dios. Él conoce lo anterior, Él conoce lo posterior y conoce lo que está pasando en este momento. Pensando todavía en la historia del Nuevo Testamento, ninguna acción hecha por los romanos, ninguna acción en el Antiguo Testamento hecha por los fariseos, ninguna acción hecha por Judas o por cualquier otra persona evitó que el plan de Dios se fuera completando exactamente como Dios lo había planeado, desde antes de la fundación del mundo. No olviden que Jesús, aunque nació en Belén de Judea de manera humana, Jesús estaba al lado del Padre desde la creación. Génesis capítulo 1, los primeros versículos claramente nos indica que el Señor Jesús estaba presente mientras todo eso ocurría. También en Efesios 1 dice que fuimos escogidos en Él incluso antes de que el mundo fuera creado. Estábamos en la mente de Dios para ser salvos por la fe en Jesucristo. Ese plan ha estado en la mente del Señor desde que Él lo estableció así. Nada ni nadie va a modificar eso. Esto significa que Dios entretejió la rebelión de Satanás, el pecado de Adán y Eva, la caída de la raza humana y la muerte y la crucifixión de Cristo para que se cumpliese todo lo que beneficia finalmente al ser humano, es decir, a usted y a mí. Siendo estos unos acontecimientos aparentemente terribles para salvarnos antes de que Él nos creara. Pero, sin embargo, aquí hay un ejemplo perfecto de Dios haciendo que todas las cosas obren para bien. Romanos 8:28. Porque dice Romanos 28 que todo obra para bien, especialmente a los que hemos depositado nuestra vida en la soberanía de nuestro Dios. Así que Dios, en su ilimitado poder, sin rival ninguno en su majestad y sin nada externo que lo frustre o que modifique su voluntad, nuestro Dios sigue estando en completo control en todas las circunstancias de toda su creación, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Así que, haciendo o permitiendo que éstas obren para sus propios y buenos propósitos y planes para que se cumpla exactamente lo que Él ha preordenado para, por ejemplo, los que estamos aquí en el estudio, para el hermano Felipe, para la hermana Andrea, para un servidor. Nuestra línea de vida está gobernada por lo que el Señor ya estableció para cada uno de nosotros. Así que ¿significa esto que Dios tiene el control sobre una parte o sobre otra no y que lo otro podría tenerlo Satanás? No. Dios tiene el control y no olvidemos eso. En cuarto lugar, la pregunta que queda aquí es ¿cómo puedo aprender a confiar que Él tiene el control y descansar en esta verdad? ¿Y por qué es necesaria esta pregunta? Bueno, porque como decía al inicio, al presentar el tema, y por eso viene el tema para ser tratado, es que cosas buenas pasaron en el 2022. Sí, muchas cosas buenas. Pero en lo bonito que estábamos empezando el año 22, el día 20-21 ahí de febrero, comenzó una guerra. Una guerra que ha traído muerte y destrucción a toda una nación y que ha afectado la economía de todo el planeta.
Ustedes dirán, pero aquí no ha pasado nada. Ciertamente no nos ha llegado ningún cohete ni ningún balazo. Pero cada vez que hemos ido a poner gasolina, nos llega ahí un proyectil. Y ese proyectil es que el litro de la gasolina o el galón de la gasolina tiene un precio más alto o que ha estado moviéndose así durante todo el año porque las consecuencias de esa guerra han llegado a todo lugar. ¿Lo permitió Dios? Y la realidad es que sí. Él lo permite. ¿Y por qué lo permite? Bueno, porque aprendamos nuestras lecciones. Todo aquel que se cree soberano sobre sí mismo y sobre los que gobierna, finalmente van a terminar mal porque se están olvidando del Creador. Así que, ¿cómo puedo aprender a confiar que Él tiene el control y descansar en esa verdad? Porque no sabemos si esta guerra va a terminar antes de terminar el año, o sea, en 3, 4 días más, o si va a continuar. Y si no va a aparecer otra guerra a mitad del 23, o si va a ocurrir otra catástrofe que sea peor que lo que Rusia y Ucrania están allí amenazándose y destruyendo, especialmente al país de Ucrania. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, la respuesta es bastante simple de contestar. ¿Cómo puedo aprender a confiar que Él tiene el control y descansar en el Señor? Bueno, la única manera de confiar en el control soberano de Dios y confiar en todo lo que Él permite y lo que provoca y lo que deja que ocurra o detiene lo que no, para que algo no ocurra, es conociendo al soberano Dios. Porque si yo conozco al soberano Dios, podré visualizar con claridad su voluntad y también podré entender por qué permite estas cosas, por qué no permite otras, por qué declara ganador a uno y por qué declara perdedor a otros. Todo eso lo podemos comprender sabiendo cómo son sus atributos, cómo son sus facetas de su personalidad, lo que Él ha hecho en el pasado, en fin, lo que ha hecho en el presente y lo que seguramente permitirá que ocurra en el futuro. ¿Qué dice la palabra en cuanto a esto? Fíjese lo que dice Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, si ustedes y yo nos esforzamos cada semana en aprender algo más de nuestro Dios, estamos conociendo su voluntad para el presente y para el futuro. Estamos entendiendo su soberanía. Estamos comprendiendo por qué Él permite una guerra y que mueran miles de personas. ¿Por qué viene una enfermedad y mueren miles de personas, niños, jóvenes, adultos, en fin? Que venga una calamidad atmosférica y que eso rompa todo un país, destroce lo que ha costado años el levantar, en un abrir y cerrar de ojos desaparece. Conociendo a Dios, podremos entender por qué Él hace ciertas cosas y permite otras. Ahora, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará en conformidad a ese poder. Ahora, ¿se imaginan, por ejemplo, si todo este poder estuviera en manos de un Dios malo? ¿Dónde estaríamos nosotros? Pues les puedo asegurar que ya habríamos desaparecido de la faz de la tierra. Así que podemos regocijarnos en la soberanía de nuestro Dios porque es eclipsada por su bondad, por su amor, su misericordia, su compasión, su fidelidad y su santidad. ¿Y qué seguridad me da todo eso? Que Dios jamás va a hacer algo que nos perjudique. Jamás va a hacer algo que no tenga un sentido eterno de mejor bendición para nosotros. No podemos confiar en alguien que no conocemos y solo hay una manera de conocer a Dios
Y esa es a través de su palabra. Y más de alguno de ustedes dirán, ay, el pastor otra vez con la funcia de que hay que estudiar la palabra. Es que no soy yo el que lo enseña. Es que mi Señor lo dice 20,000 veces en su palabra. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cómo lo vamos a conocer? Aquí está, se los presento. Yo todavía no conozco todo esto. Todavía no conozco todo lo que Dios piensa sobre todas las cosas, pero aquí está. Hay que seguir investigando, hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando la palabra. Por eso, miércoles estudiamos la palabra, domingo estudiamos la palabra. El domingo 2 veces lo hacemos, en el mensaje y en la clase de escuela dominical. ¿Suficiente? Tampoco. Porque acuérdense que Dios en su soberanía es tan grande que ¿cuándo voy a terminar de conocerlo? Como le decía el otro día a un grupo de la clase, hay que seguir para conocerlo más y más y más. Y así podemos entender todo lo que Él está decidiendo y aún lo que Él va a decidir en el futuro, conociéndolo a Él. Porque si Dios es amor, tiene una gran compasión, por eso no ha permitido que su Hijo todavía regrese a la tierra, porque quiere que más se salven. Ahora, si fuera un Dios que no le importa nada, pues ya hace rato que nos habría mandado a todos al infierno. Pero Él tiene esa percepción, tiene esa parte de su naturaleza, es así. Por lo tanto, mientras yo escudriño su palabra, aprenderé más de Él, lo conoceré mejor y podré entender por qué el Señor decide o da ciertas respuestas al ser humano. No hay una fórmula mágica para hacernos conocedores de toda la palabra del Señor, ni para hacernos tampoco gigantes espirituales de la noche a la mañana. No hay una oración mística que hagamos 3 veces por día para madurar. No hay una fe que crezca y que nos haga columnas de fortaleza y confianza simplemente porque pensamos en Dios. Nada de eso funciona. Lo único que funciona es sentarse o acostarse, como a usted le resulte más grato y fértil su estudio, que estudiar la palabra del Señor. Porque, no olvide esto, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará en concordancia con ese conocimiento porque hemos aprendido a saber cómo es Él. Por eso es solo la Biblia y nada más que la Biblia, la única fuente de poder que va a cambiar nuestras vidas desde dentro hacia fuera. Por eso, hermanos, somos conocidos como el pueblo de la Biblia, porque somos testarudos, somos fanáticos, somos disciplinados, siempre queremos estar estudiando la palabra del Señor. ¿Requiere esto un esfuerzo? Por supuesto. Hasta para pasarlo bien se requiere esfuerzo. Si uno quiere comer sabroso, pues tiene que tomar tiempo y prepararlo. Así que todo requiere un esfuerzo, un trabajo, una diligencia, un hábito diario para conocer al Dios que controla todas las cosas. Diariamente tenemos que tener algún tipo de contacto con la palabra del Señor para poder mantener ese ritmo de conocimiento de nuestro Dios. Por ello, si bebemos profundamente de su palabra y dejamos que ella llene nuestras mentes y nuestros corazones, la soberanía de Dios va a llegar a ser evidente en cada uno de nosotros. Vamos a entender cosas que ocurren a nuestro alrededor. Vamos a entender hasta las noticias que a veces no sabemos ni por qué ocurren ciertas cosas, las vamos a entender y sabremos de qué manera Dios está atrás actuando con su soberano poder. Y en eso nos gozaremos, porque conoceremos íntimamente y confiaremos completamente en el Dios que controla todas las cosas
para su propósito perfecto, porque Él es perfecto. Y nosotros tenemos que buscar la manera de imitar esa perfección conociéndolo y abriendo su palabra cada día para poder entender un poquito más de Él cada día de nuestra vida. Dicho esto, viene nuestra querida hermana Entonces. Y la hermana Entonces nos pregunta, entonces, ¿podemos confiar que durante el 2023 Dios tendrá el control? Y la respuesta es muy simple. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Podemos y confiar en que Dios hará algo maravilloso durante el 2023. Dios activa y continuamente está dirigiendo todas las cosas aquí y ahora. No que mañana va a atender esto u otra cosa. No, Él está atendiendo todo a la vez, en todo lugar, en todo tiempo, con el mismo poder, con la misma sabiduría que el soberano Dios tiene. También ese poder ilimitado, sin rival en majestad y sin nada externo que lo frustre, nuestro Dios está en completo control de todas, absolutamente todas las circunstancias. Y la única manera de confiar en el control soberano de Dios y descansar en Él es conociendo a Dios cada día más y de una manera íntima, detallada. Por eso, nuestro afán de estudiar la Escritura. Así que, si bebemos profundamente de su palabra y dejamos que ella llene nuestras mentes y corazones, la soberanía de Dios llegará a ser evidente para cada uno de nosotros. Así es que, esperando al 2023, el jueves, viernes y sábado, ya el domingo será año nuevo. Bueno, el Señor seguirá siendo el dueño, el soberano Dios y el que determine el quehacer de cada uno de nosotros con todas las oportunidades que Él nos brinda y con toda su maravillosa gracia y sabiduría en la vida de todos nosotros. Así es que ese sea nuestro baluarte de batalla para el siguiente año. Voy a estudiar, voy a seguir estudiando, voy a escudriñar con mayor detalle la palabra para poder conocer siempre la soberanía de Dios. Vamos a terminar y despedirnos con una palabra de oración en este momento. Padre bueno, una vez más, gracias por tu maravillosa palabra que nos orienta con precisión meridiana para poder seguir ese norte que eres tú y, Señor, que nuestro barco de la vida no se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha, sino que siempre podamos estar bajo la ruta, bajo el juicio, bajo el amor de tu gracia y de tu presencia. Padre, al ir terminando este año 2022, que tu palabra cobre una vida y un significado especial en nuestras mentes para que de esa manera, al llegar el siguiente año, estemos preparados para conocerte todavía más y para disfrutar de tus bendiciones. Señor, que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea sobre cada uno de los motivos de oración, por cada familia de la iglesia, por cada uno de nosotros y, Señor, que el 2023 venga lleno de bendiciones como tú haces siempre con tus hijos. Oramos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos vemos entonces el próximo 2023, también el próximo domingo. Que Dios les bendiga.